Imagina vivir con una tranquilidad tan sólida que nada logre sacarte del dominio propio. Críticas, provocaciones, inconvenientes en el trabajo o disputas en casa ya no gobiernan tu mente. Parece un sueño, pero no es imposible. Los estoicos dominan este arte desde hace mucho tiempo. No eliminaban las emociones, aprendían a dirigirlas, sentían furia, irritación y presión, pero no permitían que eso decidiera por ellos. Eso es exactamente lo que el estoicismo enseña de manera sencilla y práctica. Enfocarte en lo que sí controlas, tus pensamientos y tus reacciones, y liberar lo que jamás estuvo en tus manos, la conducta de los demás y los imprevistos de la vida. El inconveniente es que la mayoría de las personas hace lo contrario. Reacciona por impulso, discute, se defiende, se angustia. Cualquier circunstancia se convierte en una excusa para perder el equilibrio emocional. En este video vas a aprender cómo conservar la serenidad incluso con personas insoportables, sin ofender, sin pelear, sin agobiarte, solo eligiendo mejor dónde depositar tu energía. Antes de empezar, solo te pido dos cosas. Comenta hoy, elijo la calma, y dale me gusta a este video. Así llega a más personas que también buscan la paz como un nuevo estándar de vida. El cambio no empieza en el mundo, empieza cuando dejas de reaccionar y asumes el mando. Vamos a comenzar. 1. ¿Por qué la furia es tan perjudicial? La furia es una emoción peligrosa. No actúa solo hacia afuera, corroe por dentro, nubla el juicio, nos quita lucidez y nos impulsa a decisiones que casi siempre lamentamos después. Los estoicos veían la furia como un obstáculo directo para una buena vida, porque nos hace perder la razón y actuar por impulso. La furia no es fortaleza, es debilidad disfrazada, porque revela exactamente el punto en el que perdemos el dominio de nosotros mismos. Quien explota no es intenso, es desbordado. La furia es como un incendio, nunca empieza grande, empieza pequeña, con una palabra mal interpretada, una injusticia, un retraso cualquiera, una chispa. Pero si alimentas ese fuego con pensamientos negativos, se expande, se convierte en una llama que consume tu paz, tus vínculos y empieza a afectar directamente tu salud. Todo incendio que se sale de control comenzó con alguien diciendo: esto no es nada grave, y no es solo filosofía. La ciencia confirma lo que los estoicos ya sabían desde hace siglos. La furia incrementa la presión arterial, debilita el sistema inmunológico y sobrecarga el corazón. Es un veneno silencioso que ingieres creyendo que te estás protegiendo. Epicteto decía que no son los hechos externos los que nos perturban, sino la interpretación que hacemos de ellos. La realidad no nos hiere por sí sola. Participamos del golpe cuando le concedemos demasiado peso a lo que sucede. Si alguien te ofende, lo que duele no es la ofensa en sí, sino el valor que decides otorgarle. Dos personas pueden escuchar la misma frase. Una continúa en paz. La otra pierde todo el día, a veces toda la semana. La diferencia no está en la frase, está en la mente. Controlar la forma como observas las situaciones es el primer paso para vencer la furia. Cuando la furia toma el mando, la mente se cierra como una puerta golpeada y el impulso toma el volante. Gritar, insultar o reaccionar puede dar una sensación momentánea de alivio, pero casi siempre transforma un problema pequeño en un problema grande. La furia promete alivio inmediato, pero entrega arrepentimiento prolongado. Un solo momento de descontrol puede destruir amistades, relaciones y vínculos construidos a lo largo de años. Séneca comparaba la furia con una locura transitoria, un estado en el que perdemos el gobierno de nosotros mismos. ¿Cuántas veces una discusión con alguien querido se sale completamente de control
por algo insignificante. Se pronuncian palabras duras, como si la emoción las autorizara, pero después queda claro que la serenidad habría resuelto todo en minutos. La furia nos ciega, nos empuja a la venganza, cuando lo que resolvería sería la reflexión, y así crea un ciclo de rencor, culpa y distancia. Muchas veces una discusión que podría durar 5 minutos se convierte en una ruptura de meses. Quien vive reaccionando nunca está resolviendo, solo está postergando el problema. Los estoicos enseñaban que el autocontrol y la reflexión son las verdaderas herramientas contra la furia. Marco Aurelio recordaba que la vida es demasiado breve para desperdiciarla peleando por cosas insignificantes, y que la mayoría de los problemas o situaciones que hoy nos irritan no tendrán ninguna relevancia dentro de poco tiempo. La próxima vez que sientas que la furia sube, detente antes de reaccionar y formula una pregunta simple pero poderosa. ¿Vale la pena? Porque aquí está la verdad central de este video. Nada externo tiene poder sobre ti, a menos que tú le entregues ese poder. 2. Las emociones negativas nacen de expectativas frustradas. La furia, la frustración y el estrés no surgen de lo que acontece, sino del choque entre lo que aguardabas y lo que la realidad entregó. No es el hecho lo que te desorganiza, es la distancia entre el guión que escribiste en tu mente y la escena real que apareció frente a ti. Esperamos que el mundo siga nuestras normas internas, y cuando eso no ocurre, nos sentimos traicionados, injustamente tratados o irrespetados, cuando en realidad el error estaba en la expectativa irreal que creamos. Nos enojamos porque las personas no actúan como imaginamos, porque los planes no se desarrollan como previmos, porque la vida no respeta el guión que escribimos en silencio. La expectativa arma el escenario, pero la realidad nunca ensaya. Séneca decía algo sencillo y preciso: sufrimos más en la imaginación que en la realidad, porque lo que nos hiere es la interpretación que construiste antes de que ocurriera. Por ejemplo, cuando crees que tu pareja jamás te traicionaría y eso sucede, el dolor no proviene solo de la traición, sino de la imagen idealizada que se derrumbó. Es como construir una casa entera sobre un puente de madera frágil. Cuando cede, el impacto parece mayor de lo que realmente es, porque confiaste donde no había estructura. En el trabajo ocurre lo mismo. Aguardas que el jefe reconozca tu esfuerzo, que valore tu dedicación. Cuando eso no llega, surge la furia, no porque trabajaste demasiado, sino porque creaste una expectativa de recompensa que nunca estuvo bajo tu control. La frustración nace cuando tratamos la esperanza como una garantía. Los estoicos enseñan que la paz comienza cuando abandonamos expectativas rígidas. Esto no es conformismo, es lucidez. Es comprender que no controlamos a las personas ni los acontecimientos, solo la forma como reaccionamos ante ellos. Epicteto decía que hay que aceptar lo que sucede como si fuera una elección, porque luchar contra la realidad es como empujar una pared esperando que se mueva. El único resultado es el desgaste. Cuanto más exiges que el mundo se adapte a ti, más furia acumulas por dentro. Cuando algo sale mal, en lugar de rebelarte, la pregunta que transforma tu situación es: ¿qué me está enseñando esto? Quien convierte la frustración en aprendizaje recupera el control interno. La serenidad no nace cuando todo sale como quieres. Nace cuando dejas de exigir que la vida confirme las expectativas que creaste. La expectativa rígida es una cuerda tensada todo el tiempo. Cualquier movimiento se vuelve dolor. La aceptación consciente afloja esa cuerda y devuelve el control a tus manos. Cuando sueltas la expectativa, la furia no tiene dónde apoyarse. Y cuando la furia pierde apoyo, vuelves a comandar tus reacciones. 3.
El perdón acaba con la furia. La furia es un peso invisible que cargamos sin percatarnos. Guardamos rencor creyendo que eso sanciona a quien nos hirió, pero en la práctica, quienes reciben el golpe todos los días somos nosotros. Es como sostener un saco de piedras, esperando que otra persona sienta el peso. Mientras tanto, la furia roba nuestra paz, drena nuestra energía y nos mantiene atrapados en el pasado. El perdón, en ese sentido, no es debilidad. Es la llave que abre la puerta de la libertad emocional. No es descuidar ni simular que el error no existió, ni borrar lo que pasó. Perdonar es dejar de sangrar por algo que ya concluyó. Es un obsequio que te haces a ti mismo, una decisión consciente de recuperar la tranquilidad que te fue arrebatada. Cuando sostenemos la furia, revivimos el dolor como si el hecho estuviera ocurriendo de nuevo. Marco Aurelio decía que el mejor castigo para quien nos hirió es no convertirnos en él. Mantener rencor es permitir que esa persona siga habitando dentro de ti sin pagar arriendo. Estar con furia es entregar el control emocional a quien te hirió. El perdón no absuelve al otro, pero te devuelve el mando a ti. Piensa en alguien traicionado por un amigo. El rencor no hiere al traidor, corroe a quien lo carga todos los días. Perdonar es aceptar que el pasado no cambia y que no debe gobernar tu presente. No es volver a confiar, es dejar de dejarte afectar. Es como cerrar una herida que no cicatriza porque insistes en tocarla todos los días. Perdonar exige fortaleza porque es elegir soltar el dolor cuando el ego quiere vengarse. Séneca decía que la furia nos quita el control, y eso es literal. Si alguien te hiere y reaccionas con rencor, esa persona pasa a decidir cómo te sientes. Pero cuando perdonas, recuperas tu paz y tu autonomía emocional. Perdonar es no guardar nada en el corazón contra la persona que te hirió. Epicteto recordaba que no controlamos a los demás, solo nuestras respuestas. Al perdonar dejas de gastar energía peleando con algo que solo existe en tu mente. La verdadera revancha no es vencer al otro, es seguir adelante íntegro, ligero y libre, sin permitir que la furia siga consumiéndote. 4. Aprende a no reaccionar. Cuando algo te irrita, el impulso casi siempre es el mismo. Reaccionar de inmediato, cargado de emoción. Queremos defendernos, demostrar que tenemos razón, responder en la misma moneda. Parece automático, casi inevitable, pero en ese instante no actuamos con razón, actuamos por instinto. Y es ahí donde pronunciamos cosas que después lamentamos o convertimos un problema pequeño en desgastes que no necesitaban existir. No reaccionar devuelve el control. Es como quitar el pie del acelerador antes de la curva, en lugar de intentar corregir el volante por reflejo. Detenerse antes de responder evita el desgaste emocional y protege tu lucidez. Y resistir la reacción no es debilidad, es dominio. Quien reacciona de forma automática entrega el control de su propia mente a cualquier provocación externa. Basta con que alguien presione el botón correcto y pierdes la serenidad, el enfoque y la dignidad de la respuesta. No se trata de tragarse el sentimiento ni de fingir que nada ocurrió. Es entrenar la mente para no ser dominada por la emoción. Marco Aurelio decía que la mejor manera de responderle a alguien es no convertirse en él. Reaccionar con furia es caer en la trampa del otro. Mantenerse tranquilo demuestra que tu paz no depende de nadie. En el día a día, las situaciones aparecen todo el tiempo. Un compañero hace un comentario hiriente. Un conductor te cierra en el tráfico. Un familiar provoca sabiendo exactamente dónde tocarte. En ese momento existen dos opciones claras: alimentar la pelea o observar, respirar y responder con sabiduría. Epicteto enseñaba que no es lo que sucede lo que nos afecta, sino la forma como lo interpretamos. Si alguien te critica y te lo tomas personal,
La reacción viene cargada de furia, pero si haces una pausa y te preguntas, ¿esto merece mi energía?, la respuesta cambia y la serenidad vuelve a mandar. Séneca decía que el tiempo funciona como un filtro de las emociones. Lo que hoy parece grave, mañana puede parecer irrelevante. Aguardar antes de reaccionar trae claridad. Responder en el calor de la emoción es como escribir un mensaje y arrepentirse después de enviarlo. No reaccionar no es aceptar el irrespeto, es elegir actuar con razón, no con impulso. Si algo realmente merece una respuesta, será mucho más eficaz con la mente serena. Cuando sientas el deseo de reaccionar, recuerda esto: la emoción pasa como una ola que sube con fuerza, pero inevitablemente rompe y se disuelve. Al hacer esto, las peleas disminuyen, el estrés baja y las provocaciones pierden fuerza. No reaccionar es libertad. Libertad para decidir cómo responder. Libertad de no ser controlado por personas difíciles, comentarios hirientes o situaciones externas. Y eso en el mundo real es una de las formas más silenciosas y más poderosas de fortaleza. 5. Vivir con propósito aleja la furia. La furia crece donde existe vacío. Cuando te levantas sin un motivo claro, sin algo que le dé dirección a tu día, cualquier contratiempo parece enorme. Una palabra hiriente irrita, un retraso incomoda, una pequeña frustración se convierte en explosión. No porque el problema sea grande, sino porque no existe nada más grande dentro de ti para competir con él. Es como caminar por un sendero largo sin saber a dónde vas. Cualquier piedra en el trayecto parece un obstáculo insuperable, no por el tamaño de la piedra, sino por la ausencia de destino. Cuando no hay dirección, el malestar adquiere proporciones exageradas. Los estoicos comprendían esto con mucha claridad. La paz no proviene de un mundo sin problemas, proviene de una vida guiada por valores. Sin propósito, todo se vuelve distracción. El tráfico irrita, las opiniones hieren, la conducta de los demás parece una ofensa personal. Con propósito, esas mismas cosas pierden fuerza, porque el foco deja de estar en el ruido y pasa a estar en lo que realmente importa. Marco Aurelio sugería formularse preguntas sencillas. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué es importante para mí? Al conocer la respuesta, las frustraciones dejan de dominarte. No reaccionas a cualquier cosa porque tu energía está invertida en algo más valioso que ganar discusiones inútiles. Yo viví una etapa así, sin dirección, atrapado en una rutina sin sentido. Todo me irritaba. Los problemas pequeños parecían demasiado grandes. No era falta de paciencia, era falta de motivo. Cuando encontré algo que le daba sentido a mis días, crear videos, enseñar, contribuir de alguna forma, los problemas siguieron existiendo, pero perdieron relevancia. Dejaron de ser el centro de mi atención. La furia se debilita cuando tienes algo más grande que proteger que el impulso de reaccionar. Epicteto decía que el propósito no se halla, se construye. Tú decides quién quieres ser y qué quieres ofrecerle al mundo. No es aguardar inspiración, es actuar, buscar lo que te hace sentir vivo y útil. La frustración disminuye porque dejas de aferrarte a lo que no controlas. Cuando existe propósito, los desafíos dejan de ser ataques personales y pasan a ser partes naturales del camino. Los desafíos se vuelven parte del proceso y cada día adquiere sentido. Si la vida te frustra con frecuencia, vale la pena una pregunta honesta. ¿Existe hoy un propósito claro guiando tus decisiones o solo estás reaccionando a lo que aparece? Quien vive con propósito no elimina los problemas, pero impide que controlen su mente. La furia se convierte en ruido de fondo, no en mando. Y aquí va el paso práctico. Escribe hoy en una frase simple: ¿qué es lo que te hace levantarte de la cama con dignidad? No tiene que ser grandioso,
tiene que ser auténtico, algo que cuando lo recuerdas te haga pensar, esto vale más que discutir, ofender o perder la serenidad. Porque cuando sabes hacia dónde vas, las personas insoportables dejan de ser un obstáculo y se convierten simplemente en parte del camino. 6. Entrena tu mente para la serenidad. No naces condenado a reaccionar siempre de la misma manera. La furia no es tu identidad, es un patrón entrenado. Y todo lo que fue entrenado puede ser reprogramado. La mayoría cree en una mentira cómoda. Yo soy así, pero eso no es personalidad, es repetición. Gracias a la neurociencia, hoy sabemos que el cerebro es plástico, moldeable, obediente a lo que practicas todos los días. Cada reacción que tienes no es solo una respuesta al momento, es un entrenamiento silencioso para el futuro. Si cada vez que algo te irrita explotas, discutes o te cierras, le estás enseñando a tu cerebro que ese es el camino correcto y aprende rápido. Pero cuando eliges la serenidad, incluso sintiendo el cuerpo hervir por dentro, comienzas a enseñar un camino nuevo. Imagina un sendero en medio del monte. La furia es un camino antiguo, ancho, fácil de seguir. La serenidad empieza como un atajo estrecho, casi invisible. Al inicio requiere esfuerzo, atención, conciencia, pero cuanto más pasas por él, más se abre ese camino. Hasta que un día, el sendero de la calma se vuelve más fácil que el de la furia. El inconveniente no es sentir furia. El inconveniente es dejar que ella decida por ti. Sentir es automático, reaccionar es elección. Cuando algo te provoca, el impulso llega antes que el pensamiento. El cuerpo se calienta, el pecho se aprieta, aparecen las ganas de responder. Es ahí donde la mayoría pierde el control. Pero si haces una pausa, respiras y eliges responder diferente, interrumpes el piloto automático y cada interrupción de esas debilita el patrón viejo. Al comienzo, esto es incómodo porque el cerebro prefiere lo que ya conoce, incluso si eso te hace daño. Pero ningún hábito nuevo nace cómodo. La disciplina siempre llega antes que la naturalidad. Te voy a dar un ejemplo real. Una vez mi perro rompió algo que me gustaba mucho. El cuerpo reaccionó antes que la mente. La furia subió, apareció la tensión. El impulso era explotar. Pero me detuve. Respiré profundo, me agaché y le hice cariño. La furia estaba ahí, pero no mandaba sobre mí. Necesité repetir esto en otras situaciones similares, y ocurrió algo curioso. La intensidad de la furia comenzó a disminuir, no porque el mundo cambiara, sino porque mi cerebro comprendió que esa situación no exigía una explosión. Los estoicos como Marco Aurelio ya sabían esto mucho antes de la ciencia moderna. Él decía, tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Hoy la neurociencia confirma exactamente eso. Cada vez que resistes a la furia y eliges la serenidad, fortaleces un nuevo circuito neural. Al principio parece solo control forzado, pero con repetición la calma deja de ser esfuerzo y se vuelve respuesta automática. Un día, cosas que antes te harían perder la cabeza van a parecer insignificantes. No porque las personas mejoraron, sino porque tú creciste por dentro. La furia es un hábito que puede desaprenderse. La serenidad es un hábito que puede construirse. Y todo comienza con una decisión simple tomada en el momento correcto. Entonces, haz esto. En la próxima situación tensa, detente por 3 segundos. Respira y responde diferente a cómo responderías antes. Esa pequeña elección está moldeando el cerebro que vas a tener mañana, y la mente que entrenas hoy es la serenidad que te va a proteger en el futuro. 7. El amor y la gratitud vencen a la furia. La furia es una emoción que consume energía, estrecha la mente
y nos arrebata el control. Como un motor acelerado en punto muerto, hace ruido, gasta combustible, pero no lleva a ningún lado. Pero existe una forma inteligente de debilitar la furia, no con fuerza bruta, no intentando tragarse lo que sientes, sino con amor y gratitud, porque estas dos actitudes transforman el foco de lo que está mal hacia aquello que realmente tiene valor. Esto no significa que la furia desaparezca de inmediato, y es importante dejar esto claro. Quien promete control emocional instantáneo está mintiendo. Lo que el amor y la gratitud hacen es reducir el poder de la furia con el tiempo, como quien baja el volumen de un ruido constante. Porque cuando estamos furiosos, la mente entra en bucle como un disco rayado que repite la ofensa, la injusticia, la palabra pronunciada, sin ofrecer salida. El amor y la gratitud rompen ese ciclo porque le quitan el combustible a la furia. Es como cerrar la válvula de un fuego que se estaba extendiendo por la casa. El incendio no desaparece mágicamente, pero deja de crecer. El amor te recuerda lo que de verdad importa. Y cuando eso ocurre, la urgencia de atacar, probar algo o ganar la discusión empieza a perder fuerza. Si estás furioso con alguien, formúlate una pregunta sencilla y brutalmente honesta. ¿Quiero ganar esta discusión o preservar mi paz y esta relación? Esa pregunta lo transforma todo. Cuando eliges el amor, demostrar que tienes la razón deja de ser prioridad y preservar tu estabilidad se convierte en el foco. La furia quiere ganar, el amor quiere resolver, la furia quiere descargar, el amor quiere atravesar el momento sin destruir lo que importa. Piensa en una disputa con alguien cercano. Cuando recuerdas la historia construida, las conversaciones, las risas, lo que ya se ha compartido de forma natural, eliges palabras más firmes y conscientes en lugar de agresivas. Esto no es debilidad, es madurez emocional, es evitar una ruptura que después cobraría un precio alto en arrepentimiento. La gratitud funciona como un freno de emergencia emocional, porque es imposible sostener furia intensa y gratitud al mismo tiempo. Así como no se puede retener agua con las manos cerradas, una emoción neutraliza a la otra. Cuando algo te irrite, detente por unos segundos y piensa conscientemente en 3 cosas por las que estás agradecido. Puede ser tu salud, alguien que te apoya o simplemente el hecho de que aún puedes elegir cómo reaccionar. Este gesto sencillo redirige la mente antes de que la furia asuma el control, devolviendo el dominio donde antes había impulso. Yo experimenté esto en una etapa en la que me irritaba con facilidad. Cuando sentía que la furia subía, me detenía de manera deliberada, respiraba y buscaba algo concreto por lo cual estaba agradecido. Estar vivo, tener libertad, tener a alguien en quien confiar. Al inicio parecía artificial, casi forzado, pero con la práctica algo cambió. La mente empezó a hacer ese movimiento por sí sola. Recuerdo una vez en que alguien fue grosero conmigo. El impulso de reaccionar llegó con fuerza, pero pensé, estoy agradecido por mi salud y por la libertad de seguir mi camino, y eso me serenó. No porque la otra persona mereciera amabilidad, sino porque yo elegí proteger mi paz. La mayor victoria ahí no fue sobre el otro, fue sobre mí mismo. Marco Aurelio recordaba que la vida es demasiado breve para desperdiciarla con furia. Y Epicteto enseñaba que no son los hechos los que nos hieren, sino el significado que les otorgamos. Enfocarse en lo que es bueno no elimina los problemas, pero debilita la furia con la práctica diaria. El amor y la gratitud se vuelven hábitos, y los hábitos construyen carácter. No te vuelves más tranquilo porque el mundo cambió. Te vuelves más tranquilo porque aprendiste a observar desde otro lugar. Quien domina la furia no vive anestesiado, vive consciente, y quien elige la gratitud
elige la libertad. 8. Establece límites claros. Sin límites claros, entregas el control emocional de tu vida en manos de los demás. Y cuando alguien decide por ti, el resultado casi siempre es el mismo: frustración acumulada y una furia silenciosa que crece por dentro. No es lo que la persona hace lo que más te desgasta, es el hecho de que tú aceptas, te lo tragas y continúas adelante como si nada hubiera ocurrido. Establecer límites no es ser agresivo ni rechazar a las personas. Es comunicar con serenidad y firmeza hasta dónde llegan tu paciencia, tu tiempo y tu energía. Es tu responsabilidad definir lo que aceptas. Cuando no haces eso, envías el mensaje de que está bien que te irrespeten, y esa tensión guardada por dentro se convierte en furia. Los límites son como la cerca de una casa. No alejan a quien respeta, solo impiden que cualquiera entre y haga desorden. Los límites protegen tu paz y crean relaciones más respetuosas y equilibradas. Mucha gente evita decir no por temor al conflicto, al rechazo o a parecer egoísta, pero no establecer límites crea un conflicto interno constante que te deja agotado, irritable, sin paciencia con todo y siempre al límite. Cada vez que alguien cruza un límite y tú no respondes, le enseñas a esa persona a seguir haciéndolo. El silencio se vuelve permiso, pero cuando te posicionas de forma asertiva, dejas claro que te valoras. No es necesario pelear, es necesario ser claro. Frases simples, pronunciadas con serenidad, hacen más que discusiones largas. No acepto ese tipo de comentario. Mi tiempo es valioso. Prefiero que esto se haga de otra manera. Cuando hablas así, la relación se reorganiza automáticamente. Yo viví esto en la práctica. Durante mucho tiempo dejaba que cualquiera me interrumpiera en el trabajo. Pensaba que eso era ser amable, pero al final del día yo estaba irritado, improductivo y frustrado conmigo mismo. Cuando empecé a decir con calma, ahora no puedo, después hablamos, algunas personas se sorprendieron, pero con el tiempo respetaron mi espacio y pasé a ser visto con más seriedad y valor. Epicteto enseñaba algo esencial: no controlamos las acciones de los demás, solo cómo nos posicionamos frente a ellas. No puedes impedir que alguien intente irrespetarte, pero puedes decidir no aceptarlo. Séneca enseñaba que la verdadera fortaleza está en mantener la serenidad, incluso al decir no. Establecer límites exige valentía porque demuestra que te respetas. No aguardes que los demás adivinen lo que te incomoda. Habla con claridad. Y si aún así alguien insiste en traspasar tus límites, tal vez la pregunta no sea ¿cómo hago para que esta persona cambie?, sino ¿vale la pena mantener esta relación? Los límites no existen para controlar a los demás, existen para proteger tu serenidad. Y cuando las reglas quedan claras, la furia disminuye porque las relaciones dejan de ser confusas y pasan a ser justas. Quien se respeta le enseña al mundo a respetarlo también. 9. No todo merece interpretación. Uno de los mayores errores cuando lidiamos con personas difíciles es tratar de entender demasiado. Analizas el tono, la intención, la mirada, la frase mal pronunciada y sin darte cuenta ya estás emocionalmente involucrado en algo que no merecía ni 5 segundos de tu energía. Y ahí es donde pierdes 2 veces, porque además de irritarte, gastas lo más valioso que tienes, la lucidez. No todo es reflexión profunda, no todo es aprendizaje. Algunas actitudes existen solo para provocar una reacción, y la mayoría de esas provocaciones ni siquiera tiene importancia real. Mañana ni las recuerdas, pero hoy te roban la paz como si fueran gigantes. Y aquí hay otro error: creer que toda hostilidad pide explicación. En la vida real, muchas provocaciones no piden respuesta, piden distancia.
Cuando intentas analizar, justificar o defenderte de todo, haces exactamente lo que el otro espera. Reaccionas. Y reaccionar es entregar el control. El estoicismo es claro en este punto. No te enseña a cambiar al otro, te enseña a no ser arrastrado al caos del otro. Te enseña a elegir dónde depositar tu energía, porque la energía desperdiciada no regresa. Marco Aurelio recordaba que no estás obligado a participar en todo a lo que te invitan emocionalmente. Puedes escuchar, percibir y seguir adelante sin cargar con eso. Tu mente no es un depósito donde cualquier persona puede arrojar basura emocional. No todo lo que llega a ti necesita entrar. No todo lo que te provoca necesita ser procesado. No todo lo que incomoda merece espacio dentro de tu mente. Sin ese filtro, cualquier persona, cualquier opinión y cualquier problema pequeño se vuelve dueño de tu estado emocional. Cuando dejas de interpretar todo, la serenidad aparece porque comprendes que tu energía es limitada y gastarla intentando descifrar a quien solo quiere provocar es un desperdicio. Y la pregunta que te rescata es simple. ¿Esto va a importar dentro de un mes? ¿Esto transforma quién soy, mi vida, mis valores? Si la respuesta es no, déjalo pasar. Soltar no es perder, es preservar energía para lo que realmente importa. La verdadera fortaleza está en elegir no reaccionar, no discutir, no justificarse, no agobiarse, simplemente continuar. Eso no es indiferencia, es dominio interno. Epicteto fue directo. Quien vive sometido a la opinión ajena nunca se gobierna a sí mismo. Cuando intentas agradar, explicar o responder todo, entregas el control de tu mente. Yo aprendí esto en la práctica. Hubo un tiempo en el que toda crítica me afectaba. Sentía que necesitaba responder, explicar, defenderme, hasta que comprendí que la mayoría de las veces el silencio resolvía mejor que cualquier argumento, no por debilidad, sino por inteligencia emocional. Ignorar lo irrelevante no es frialdad, es prioridad. Entonces, la próxima vez que alguien intente sacarte de tu eje, pregúntate a ti mismo, ¿esto merece mi interpretación o puedo simplemente seguir en paz? La mayoría de las veces, seguir en paz es la elección más inteligente, porque cuando dejas de reaccionar, ganas sin pelear. Y así es como se mantiene la serenidad, incluso rodeado de personas insoportables. No los impides, pero decides si te afectan. Eso no es indiferencia, eso es libertad estoica. 10. ¿Cómo lidiar con la ira? Reconocer, investigar y nutrir. Puedes aprender a manejar esta emoción usando con práctica el método RIN. Reconocer, investigar y nutrir. Una forma sencilla, práctica y consciente de gestionar la ira sin explotar ni reprimirla. No es un truco instantáneo, es un entrenamiento mental, pero convierte la ira de un impulso destructivo en una oportunidad real de crecimiento. Los estoicos empleaban la reflexión como herramienta para dominar las emociones, y este método sigue exactamente esa misma lógica. Primero, reconoce la ira. No la niegues, no la disfraces, no finjas que todo está bien. Detente por un instante y nombra lo que está ocurriendo. Estoy con ira ahora. Este simple acto crea una distancia saludable entre tú y la emoción, como si dieras un paso atrás y observaras el fuego antes de que se propague. Aquello que reconoces deja de dominarte. Marco Aurelio enseñaba que debemos observar nuestros sentimientos como fenómenos pasajeros, no como quienes somos. La ira es un estado, no una identidad. Segundo, investiga la causa. Pregunta con honestidad, ¿por qué esto me afectó tanto? En la mayoría de los casos, la ira no nace de lo que ocurrió, sino del temor, la inseguridad, el orgullo herido o las expectativas frustradas. Epicteto fue directo al punto
al afirmar que no son los eventos los que nos perturban, sino la forma como interpretamos esos eventos. Cuando comprendes la raíz de la ira, pierde fuerza como un fuego que deja de recibir combustible. Piensa en un ejemplo real. ¿Cuántas veces te has irritado en el tráfico, en el trabajo o en casa? No por el hecho en sí, sino por la sensación de irrespeto, apuro o pérdida de control. El evento es insignificante. La interpretación es la que lo convierte en una explosión. Tercero, nutre la parte de ti que necesita cuidado. Aquí nutrir no es darte gusto sin criterio, es actuar con madurez emocional. Sé amable contigo mismo, sin culpa y sin autocrítica excesiva. Tal vez necesites tiempo para procesar, tal vez revisar una creencia rígida, tal vez simplemente descansar la mente antes de reaccionar. Marco Aurelio recordaba que debemos tratarnos con la misma paciencia que ofreceríamos a alguien a quien estamos instruyendo. No te fortaleces atacándote, te fortaleces educándote. Con práctica regular, el método RIN reduce de forma drástica el poder de la ira sobre ti. No dejas de sentir, pero aprendes a no obedecer. La ira pasa a ser una emoción que atraviesa, no una orden que controla. Eso es libertad emocional. Es cuando dejas de reaccionar por impulso y empiezas a responder con claridad, firmeza y sabiduría. Quien domina la ira no es débil, es alguien que aprendió a gobernar su propia mente. Y si este video tocó tu mente de alguna forma, suscríbete al canal, deja tu like y escribe en los comentarios: hoy elijo la calma. Y si te quedaste hasta el final, es porque algo dentro de ti ya decidió cambiar y esta vez no será superficial. Gracias por ver.